estaban en las poblaciones vencidas, ¿no? Y también el himno, este himno, pues que a mí no me molesta, pero que es el himno también que utilizaban al entrar con la Guardia Mora en muchas poblaciones. Claro, pero el himno de España no lo inventó Franco. O sea, el himno de España viene de siglos atrás. Sí. De hecho, es uno de los himnos más viejos que existe. Bueno, no tanto porque es de lo regaló Carlos III. Se lo regalaron a Carlos III. Se lo regalaron, porque se casó con la prima de Federico II, creo que era. Sí, pues no es tan antiguo. De hecho, el himno es prusiano. Sí, pero vamos a ver, había un himno de la República y había una bandera de la República. Yo no digo que se tenía que haber recuperado el himno de la República ni la bandera de la República. Era un nuevo régimen que no era ni república y que no tenía que ser los símbolos de los vencedores. Yo creo que se hubiera tenido que tener un poco más de generosidad y, por otra parte, los partidos de izquierdas que se legalizaron tenían que haber sido un poco menos temerosos y más exigentes, y igual que se hizo una constitución con un cierto consenso, los símbolos también se tenían que haber consensuado, porque la realidad es que se están utilizando mal. O sea, por ejemplo, en el Día de la Hispanidad, pues lo han utilizado muchos grupos de extrema derecha con piercings y con símbolos nazis, ¿no? Entonces, está claro que no se hizo bien, o sea, es la realidad. Creo que en aquel momento era un momento ideal para que se fundaba o se instalaba un régimen nuevo y partir con símbolos nuevos. No estoy diciendo que estos no me gusten, sino que digo que hubiera sido mejor, creo. Es que claro, el momento idóneo de haber hecho ese cambio fue cuando, pues bueno, en la época de la transición, donde además lo hablábamos el otro día, no sé si en abierto o en cerrado o en diferido o en cómo, pero hablamos de alguna vez hablamos de un Estado federal, o bien que las comunidades autónomas todas hubieran tenido la misma paridad, con los mismos derechos, porque, a ver, hablan de comunidades autónomas históricas, y resulta que Aragón no sale, y dices, coño, perdón, ¿de dónde sale la corona de Aragón? ¿Qué era? Entonces, entonces hay cosas que las hicieron mal desde el principio. Yo entiendo que fue muy duro en el año 77, en los pactos de Moncloa, llegar a acuerdos con muchas partes y sentar en una misma mesa a la gente que era todavía franquista, de Viva Franco, Viva España, y sentar a Santiago Carrillo del otro lado del PC y sentar otras personas en la misma mesa y llegar a un acuerdo era muy complicado. Pero seguimos con lo mismo, sigue habiendo un debate social que políticamente algunos lo están aprovechando, donde hay que revisar una serie de cosas, y esa revisión no implica a veces destruir. Una revisión implica adaptar, crear y recrear cosas, y a la hora de recrear y crear hay unas que se quedan atrás y otras permanecen y otras evolucionan y otras son nuevas. ¿Por qué? Porque la sociedad lo está pidiendo. Ya los debates que escuchas, llega un momento que a veces te juro que me da pena. Me da pena porque dices, ya estamos volviendo a una España donde estás a favor o en contra de algo. O sea, no hay intermedio. Y el a favor en contra implica que tú ves a veces, bueno, yo por lo menos he visto las caras de algunas personas a la hora de debatir, que dices, si puede se lo cena, lo asesina o le hace algo al de enfrente. Que dices, oye, no puede ser que rencillas, que vienen incluso de cosas que vivieron nuestros padres, nuestros abuelos, que otros vivieron en carne propia, resulta que determine tu presente y tu futuro. Hay un proverbio chino que dice, siéntate siempre de espaldas a lo que has andado, de cara y de frente, siempre al camino que te queda por andar.
y míralo de vez en cuando de reojo, simplemente para que no se te olvide. ¿Y qué significa eso? El pasado quedó atrás. O sea, no puede ser que estemos en el 2015 y se siga hablando del año 30 y algo. Y se siga. Yo entiendo que fue muy duro, y fue muy duro porque una guerra civil es hermano contra hermano. O sea, no estás hablando de una guerra de gente que no conoces, no. Estás hablando de hermano contra hermano, que no podía salir la boca porque el vecino, porque le caías más, venía, te acusaba, este de aquí es rojo, ala, fusilado o a la cárcel. O sea, estás hablando de periodos muy duros, pero no puede ser que hoy en día estén hurgando con el dedo de un lado y del otro, que vienen los rojos o que vienen los nacionales en el año 2015. Oye, pero vamos a ver. Alberto. Sí, una cuestión en cuanto a mirar adelante. Por supuesto que hay que mirar adelante. Pero si desde las propias instituciones, y en este caso llámese el gobierno, hacen actos oficiales que por ejemplo, como el último acto que hizo el ministro de Asuntos Exteriores, que te hace un homenaje a la División Azul. Sí, claro, bueno, pues entonces, si desde el mismo gobierno te están provocando, por decirlo de alguna manera, es decir, pues entonces el ciudadano se posiciona, es decir, el ciudadano también tiene memoria. Es decir, sí, eso no te lo debato. Entonces, yo encantadísimo, y como yo, pues todos vosotros y los españoles en general, de que debemos mirar hacia adelante y tenemos la historia como una referencia. Para que no se vuelva a repetir. Claro, pero si no la están recordando, si hay pasajes dolorosos de nuestra historia, desde el propio gobierno no lo están recordando un día sí y otro también, oye, pues el ciudadano reacciona y dice, oye, pues claro, por eso te estaba diciendo. ¿Aquí qué está pasando? Es que por eso te estaba diciendo. No podemos pedir al ciudadano que mire hacia adelante si esas cosas están sucediendo. Claro, pero por eso te estaba diciendo. Entonces, las leyes que se han hecho anteriormente, la propia transición y tal, pues son leyes a medias, son leyes condicionadas, es una transición que no se concluyó. Aparentemente sí, pero no se concluyó. Y entonces hay signos, hay símbolos. Nos encontramos en una situación, todo lo que ha sucedido en el pasado es inamovible. O sea, por mucho que nos disguste, eso ya no se puede cambiar. Se puede cambiar el presente y el futuro, pero el pasado no. Entonces, mantenernos en ello es lo que nos está haciendo tanto daño. Claro, pero como decía Jesús, cuando hablaba de los símbolos, pues es que había que haber hecho una renovación de símbolos y de símbolos y de sonidos. Es decir, es que yo hoy por hoy oigo hablar a determinados políticos y me recuerdan épocas pasadas. Es decir, no han cambiado el discurso, no han cambiado el argumento, no han cambiado nada. Pero es que es lo que estábamos diciendo antes. El problema es cuando lo utilizan desde el punto de vista político. Que utilizan, y los políticos no dejan olvidar y te siguen hablando de izquierda, de derecha, de tal. Dices, pero bueno. Pero fíjate que referente a esto que estáis hablando, por ejemplo, me acuerdo del himno de Alemania. El himno de Alemania ha estado vigente en una de las mayores masacres de la Segunda Guerra Mundial, que fue pues el régimen nazi que hubo, ¿no? Y hoy en día los alemanes pues escuchan orgullosos su himno, ¿no? Y sus símbolos, quitando obviamente la cruz gamada esa, creo que se llamaba o tal, pero lo que son los símbolos permanecen, que hubo una guerra y un dictador que los usó francamente mal. Entonces, volviendo un poco a los símbolos o a esto, por ejemplo, ¿qué os parece cuando en un partido de fútbol, ya estamos hablando de un encuentro deportivo, como sucedió, no sé, hace poco, yo no soy muy futbolero, pero sé que en el campo del Barcelona, creo que fue, pues silbaron al himno nacional, a la institución, en este caso al rey que estaba allí, y bueno, pero principalmente al himno español. Realmente todo esto
lleva a algún lado? ¿No sería mejor, aparte que haya que cambiar, como decía Alberto, los símbolos, los sonidos y tal, pero de momento nos han cambiado y los que hay son los que están, y los que están son los que hay, no hay más, ¿no? Y como decía Laura, la bandera que tenemos es la bandera que tenemos, nos guste más, nos guste menos. El himno que tenemos sin letra, bueno, como decía el otro día Elena, dice, no, pero si el himno español sí tiene letra, dice, tiene dos, la L y la A, la, ¿no? En plan de broma, ¿no? Quiero decir que no sería mejor poder trabajar para poder cambiar las cosas, pero con lo que tenemos respetarlo o no. Esa es mi pregunta. Es decir, es bueno que en un partido, antes estábamos hablando de este señor, que no queremos hablar ya ni más de su nombre, que dice una serie de cosas y falta respeto a muchos ciudadanos que piensan distinto a él. Pero, por ejemplo, en un partido de fútbol donde va a jugar o una selección, los equipos, los que sean, y silban al rey o silban a un himno, sea del Madrid, del Barça, del Atlético de Madrid, o al símbolo, o al ¿cómo se llama?, al himno nacional, lo sea. Yo, en mi humilde opinión, te lo hablaba con Jesús, yo si estoy en China y me ponen el himno nacional chino, pues yo tendré que rendir respeto a ese himno, porque si no, pues me tendré que levantar, o bueno, no sé, cantarlo no, porque no lo sé, pero sí mantendría ese respeto. Entonces yo no sé si vosotros, todas estas cuestiones de los símbolos, que sé que puede ser que algunos haya que cambiar, pero los que hay están, sería bueno que la gente no hiciera esos desprecios a los símbolos que hieren a mucha gente, ¿o no? Bueno, pues sí, los símbolos actuales, pues como están, pues ¿qué le vamos a hacer? Pues ahí están, pero no hace ningún daño respetarlos, pues como decía antes Jesús, no hace ningún daño tener la educación de respetar lo que representan. Evidentemente no hace ningún daño. No hace daño respetarlos. Por exactamente. Entonces yo lo que no entiendo es pero que nos ayuden o que nos enseñen o que nos conciencien de que esos símbolos los tenemos que respetar, pero que lo hagan con los políticos, quien sea, que lo hagan también con educación. Los símbolos están ahí y es una educación familiar y escolar. Es decir, esos símbolos representan a una patria, un país al cual pertenecemos. Entonces, sí, nadie nos tiene que convencer de que son dignos de respeto. O sea, son dignos de respeto porque es lo que representan, igual que en cualquier otro país. Yo lo que no entiendo es que en el nombre de la famosa libertad de expresión perdamos ese respeto. Esa es la parte que yo no comprendo. Yo siempre pongo el ejemplo. Yo tengo mi carnet de identidad y ahí pone España. Mira, yo siempre pongo. Y está la banderita de España. Yo tengo mi pasaporte y está la banderita y está el escudo de España. Yo siempre Por lo tanto, eso que me representa ante el mundo merece un respeto. Que a otro señor o a otra señora no le guste es muy su bronca, pero no tiene derecho a estar silbándole o pisoteándomelo cada vez que le dé la gana porque a esa persona no le gusta. Porque eso es lo que nos representa. Pero es que entramos en cuestiones diferentes. Es decir, o hablamos de educación o hablamos de y respeto, o hablamos de el respeto del valor que cada uno demos a esos símbolos. Son dos cosas diferentes. Pero, yo puedo darle muy poco valor a los símbolos españoles, pero sin embargo tengo la suficiente educación como para respetarlos. Me parece correcto. Pero fíjate, Alberto, claro, de eso se trata. Mira, yo siempre pongo este ejemplo porque vivimos en un país que se llama México, ¿no? Y México, bueno, pues es un país que generalmente, yo diría, más de un 90% de su ciudadanía, de su población, respeta sobre todo al himno, a la bandera, imagínate, a un partido de fútbol que suene el himno nacional mexicano, que además, y vosotros lo sabéis, lo veis, son mentalidades diferentes. No, pero son mentalidades diferentes y aquí no quiero decir la palabra ni nada porque estamos en abierto y bueno, es una radio española aquí, pero México, pues los políticos no destacan en México por su lealtad, su buen hacer, no quiero decir más cosas, pero ya me entendéis perfectamente, ¿no? Bueno, tú tienes nacionalidad mexicana, puedes decir lo que quieras. Yo sé que puedo decirlo, pero estamos emitiendo una radio. Entonces, obviamente, el mexicano
se siente muy identificado con esos símbolos. Joder. Y además que no te metas con una bandera o con el himno mexicano, que por cierto sabemos que lo comentamos el otro día, que la música fue compuesta por un músico catalán.